Sí, más que tengan Eso. Muy buenos días, sean bienvenidos todos y todas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, en este edificio sede inalámbrica que alberga la Dirección General de Desarrollo Educativo y Gestión Regional, que coordina o dirige el maestro Leonel Escalante, a nombre de quien les doy la más cordial bienvenida y agradeciéndoles su presencia. La mañana de hoy es una mañana de celebración, porque toda presentación de un libro significa eso, la conclusión de un trabajo arduo de investigación de años, como escucharemos en unos momentos, que llega a su fin y pues se pone a las manos de todos los interesados para poder acercarnos a los tópicos investigados, en este caso a la figura de uno de los personajes emblemáticos del siglo XIX de Yucatán, como es Eligio Ancona, un intelectual, político, escritor que dejó profunda huella y que impactó desde luego los destinos de Yucatán con su actuación en los años del siglo XIX. El doctor Óscar Solana García, autor del libro que nos reúne hoy, es un destacado investigador que lleva más de 15 años rastreando estas huellas de Eligio Ancona, que hoy viene a compartir con todos nosotros. Y eso, desde luego, nos llena de gran satisfacción, sobre todo destacando algo que es fundamental y que platicábamos hace un ratito bajo la mesa, la importancia de los docentes que se involucran en la investigación, en la generación de conocimientos, ya no solamente en su papel de transmisores de conocimientos en el aula, sino sobre todo de generadores de ese conocimiento para poder contribuir al desarrollo, al avance de la investigación y de los saberes de nuestro Estado. Agradecemos en primer momento la presencia de la maestra Brenda Ruth Durán, directora de Educación Secundaria. Bienvenida, maestra. A la maestra Arenia Alcocer, coordinadora del programa Somos el Cambio. Bienvenida, maestra. Igualmente a la maestra Rosangélica Aranda, coordinadora del programa Convivencia Escolar. Bienvenida. Destacamos la presencia de dos investigadores del ámbito histórico-cultural de nuestra entidad, la maestra Shail Espadas, investigadora de la Escuela Superior de Arte de Yucatán, y de un querido conocido de la Secretaría de Educación, de la Cultura, de las Artes y de todo el Estado, el maestro Enrique Martín Briceño, quien conocemos por su labor. Y desde luego agradeciendo a todos los maestros de secundaria, estudiantes del COBAY, del plantel de Chencú, a sus profesores, a sus maestras, a sus directivos, por honrarnos con su presencia en esta mañana que decíamos es precisamente de eso, una mañana para que celebremos juntos, pues ahora sí, como ya el maestro Óscar nos comentará, un nuevo hijo, un nuevo producto de esa ardua labor de investigación. En la mesa me acompañan destacados intelectuales, investigadores, jóvenes y con trayectoria, que a continuación me permito presentarles. En primer término, al autor del libro que nos reúne hoy, el doctor Óscar García Solana, quien es escritor, docente, licenciado y maestro en educación de la Escuela Nacional Superior, doctor en educación por la Universidad Anáhuac Mayab, autor de numerosos artículos sobre educación y autor de más de una decena de libros, entre ellos Lo que no sabías de Eligio Ancona, publicado en el 2011 por la Secretaría de la Cultura y las Artes, además de que ha rescatado y prologado la obra de este personaje, Eligio Ancona, a través de diferentes obras y contribuido a diferentes proyectos de investigación histórica y cultural en torno a ello. Bienvenido, doctor. Agradecemos asimismo al maestro José Juan Cervera Fernández, escritor, antropólogo y promotor cultural, maestro en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán,
autor del libro Principio Activo y la Gloria de la Raza, los chinos en Yucatán, publicado por el Instituto de Cultura en el 2007, así como de ensayos y artículos de diversos temas históricos y literarios. Él labora como investigador en el Departamento de Fomento y Promoción Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. Bienvenido, maestro. Nos acompaña también el estudiante Joaquín de la Rosa Espadas, estudiante de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes, quien fue colaborador del periódico Por Esto de 2015 al 2017, colaborador como escritor de la segunda edición del libro La Máscara del Asesino de Jesús Vaca y Paulino Zip Aguilar, publicados por la UADY. En 2020 ganó el segundo lugar en la categoría de video en el concurso de producción artística, Si me consideras realmente, ¿qué ves cuando me ves?, organizado por Murmurante Teatro y la Universidad Modelo. Este año obtuvo mención honorífica en el tercer concurso estatal de cuento Regreso a Gutenberg 2022. Bienvenido. Bueno, sin más, para dar inicio a los comentarios del libro, le cederíamos la palabra en primer término a Joaquín de la Rosa Espadas. Hola, pues muy buenas, bueno, todavía no son tardes, muy buenos días. Voy a leer unos puntos de vista que tengo con respecto al libro. Muchos de estos puntos los toco en el prólogo que escribí y que se encuentra adentro de esta investigación. El contexto social y político del hijo Ancona se sienten distantes. Su identidad se me distorsiona en su nombre, que es utilizado para darle personalidad a distintos espacios. A Eligio Ancona le pasa como a otros prominentes personajes. Su legado queda reducido en el nombre de una biblioteca, una calle o una escuela, y que solo será redescubierto por algún curioso que, con un poco de tiempo libre, en la parada del camión, en la espera del Uber o en el semáforo, se digne buscar su nombre en Google. La banalización de los héroes nacionales ocurre de esta forma. En 2013 cursaba primero de secundaria y, si la memoria no me falla con el título de la materia, en los libros de texto de Patrimonio Histórico y Patrimonio Geográfico de Yucatán, leíamos sobre los aportes políticos de Ancona. Sin embargo, durante todos mis estudios básicos, esta materia fue dada intermitentemente, sin la seriedad que merece, y a la fecha la SEP ha anunciado su cancelación definitiva. Es así, señoras y señores, la manera en la que para mí se le arranca el contexto histórico a la población. Pero la buena noticia es el trabajo que hoy nos concierne del doctor Óscar García, el cual nos ayuda a paliar con este mal. Yucatán en la piel, la vida de Eligio María Ancona Castillo, benemérito del estado de Yucatán, no es una biografía complaciente y aduladora como otros muchos textos antes escritos por diferentes autores, incluso por el mismo Óscar García, con Lo que no sabías de Eligio Ancona, publicada 10 años atrás. En este libro se tratan temas incómodos como el caso Xuxub, ocurrido en la tercera gubernatura de Eligio Ancona, en la que ya no existen datos suficientes para probar la participación activa o pasiva de Ancona Castillo en el encubrimiento de Andrés Urselay por el asesinato de Robert L. Stevens, quien fuera copropietario de la finca azucarera San Antonio Xuxub, y se ganara de enemigos a los hermanos Urselay por haberles hecho un mal trabajo y haberles hecho perder una fuerte cantidad de dinero, los cuales estos hermanos eran dueños de 2 fincas azucareras cercanas a Xuxub y que podían ser afectadas en lo económico por el éxito de la finca de San Antonio Xuxub. Nuestro autor nos entrega, por lo tanto, una investigación crítica,
al analizar la álgida situación social que se vivía tanto a nivel local como nacional, en el sentido de que nos deja asomarnos por una pequeña ranura al pasado y ver el transcurso del día a día de las calles y su gente, sentir el clima, el olor de la lluvia en los caminos sin pavimentar de la Mérida del siglo XIX, además de los movimientos políticos del centro de México que influían en Yucatán y cómo estos marcaron las motivaciones literarias y políticas de Eligio Ancona. De esta forma, Óscar García rescata entre las novelas y diálogos de ficción la pluma y la esencia del hombre que nació a través de su tinta, Eligio María Ancona Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias a Joaquín por por sus palabras, por su sentir sobre el libro. Efectivamente, como comentaba, él es el autor del prólogo del libro. No solamente por el interés y el conocimiento de este personaje, por vínculos familiares que cuando se acerquen a la lectura del libro podremos ir conociendo y pues acercándonos a ellos, ¿no? Creo que una de las grandes aportaciones de este libro, como ya ha comentado Joaquín, es volvernos a poner un personaje conocido. Eligio Ancona para los historiadores es un nombre común, se podría decir, sobre todo para aquellos que se acercan a estudiar el siglo XIX. Sus grandes obras sobre historia de Yucatán, es una fuente básica para acercarse en primer momento pues, al devenir de nuestro estado. Pasando de ahí, desafortunadamente, como sucede con muchos personajes históricos, su nombre se va diluyendo, como bien ha ejemplificado Joaquín, al referirse únicamente quien esté interesado al recorrer las calles de la ciudad o de diferentes puntos históricos de nuestra entidad, podría ir a través ahora de las redes sociales encontrando algunas señales de este personaje. La necesidad de la historia en la educación básica es urgente para la conformación no solamente de la identidad de aquello que llamamos yucateco o yucatecas, sino sobre todo para comprender el devenir del presente. Porque la historia no debe ser entendida nunca en pasado, sino debe ser entendida en presente. Ahí están en ella los elementos que hoy nos definen como sociedad, como personas, como seres humanos y en este quehacer. Y es justamente el acercamiento que se realiza en esta obra, no solamente a través de un individuo, pero ese individuo es el eje que nos permite reconstruir un contexto histórico por demás fructífero en términos de las ideas, del pensamiento, porque además recordemos que si bien Eligio Ancona su actuación es mayoritariamente a partir de la mitad del siglo XIX hacia el siglo XX, pero ese siglo es el siglo que define las sociedades que vamos a construir. Después del proceso de independencia, los debates fundamentales de los intelectuales, de los políticos, pensando en qué nación y cómo construirla. Y desde luego con las particularidades de nuestro estado de Yucatán. Vamos a continuar con los comentarios sobre el libro. Le cedemos la palabra al maestro José Juan Cervera para que nos presente sus puntos de vista. Muchas gracias. ¿Sí? Buen día. Buen día. En principio, agradecer por supuesto a la Secretaría de Educación la amable invitación para estar aquí presente, al autor, que además, y después de tantos años, tantas horas de trabajo, pues merece ser bien recibido en un acto como este. Por supuesto, expreso también mi satisfacción de estar rodeado de tanta gente joven, incluyo a los compañeros que están en la mesa. Yo soy la única excepción, yo soy el único veterano aquí presente, esto me llena de ánimo también. Bueno, efectivamente el libro del doctor Óscar García Solana tiene muchas cualidades, muchos aspectos que son dignos de destacarse. No me voy a referir a todos ellos porque sería muy prolijo y quedaría poco para las siguientes presentaciones, así que hay que pensar que uno tiene que ser sintético en sus exposiciones, ¿no? Bien, en principio el libro
tiene un valor muy significativo, tratándose de una biografía. Todos sabemos que la biografía y la historia, como disciplinas del saber humano, están íntimamente ligadas. El conocer a un individuo nos permite conocer la sociedad en la que vivió. Entonces, el trabajo que hace aquí el doctor García Solana es producto de muchos años de investigación, es además un signo de continuidad con otros trabajos anteriores. Y uno de los aspectos más importantes de este libro no es nada más el hecho de continuar una investigación acerca de un personaje fundamental en la historia de Yucatán y en la historia de nuestro país, por supuesto, porque Eligio Ancona Castillo tuvo una proyección nacional, él fue ministro de la Suprema Corte de Justicia al momento de su deceso. Pero uno de los aspectos fundamentales del libro es que no solo que le da continuidad a la búsqueda de información y de interpretación acerca de la vida de Eligio Ancona, sino que lo hace con un espíritu crítico. Es decir, él señala las inconsistencias, el autor señala los graves defectos que arrastra una gran cantidad de estudios previos acerca de Eligio Ancona, y él ahí presenta una multitud de ejemplos, una gran cantidad de ejemplos. La obra, por ejemplo, A través de las centurias, de José María Valdés Acosta, el libro de Antonio Magaña Esquivel, muchos otros, que tienen graves distorsiones, a veces defectos de omisión, de interpretación, pero además hay otros defectos todavía más graves que él señala, y es el producto de la campaña de personas que, habiendo